Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a Diseño en Cuarentena. Hoy es miércoles 27 de mayo del 2020 y pues el día de hoy tenemos a dos grandes invitados que de hecho son grandes amigos míos. Hemos tenido el gusto y la suerte de colaborar en la última edición de Casacor Miami. Ellos me proveyeron de el wallpaper que utilizamos en los dos ambientes que diseñamos, que por cierto eran dos, pero al final parecían como tres porque era el jardín y el lobby, entonces eran ambientes muy grandes, pero gracias a ellos, y no solo a que me proveyeron del material, sino también a que juntos agarramos e instalamos todo, le metimos mano, logramos poder cumplir con ese proyecto. Yo estoy muy agradecido con ellos, y además del agradecimiento que tengo por ellos es la admiración, porque son chicos muy talentosos, emprendedores y nada, excelentes personas. Así que pues nada, ellos son Charly Delgado y Pascuzzi. Ellos son pareja, trabajan juntos, entonces nos van a dar una visión un poco diferente sobre lo que ellos hacen, que ciertamente es un poco fuera de la caja. Porque no es una empresa de papel tapiz que produce papel tapiz y comercializa. El proceso creativo que ellos tienen es mucho más complejo y profundo. Así que vamos a poder conocer un poco de ellos el día de hoy, que yo creo que ya están conectados, pero vamos a esperar un poquito para poder hablar con ellos. Mi nombre es Jesús Pacheco, yo soy diseñador de interiores, paisajista, profesor, conductor de TV y ahora entrevistador de diseñadores y artistas famosos. Hola, hola. Así que, a ver, vamos a ver quiénes se han conectado ya. Ya veo mucha gente aquí, me da mucho gusto. Está Cici Conti, gracias por estar con nosotros cada día. Avis Arteaga también. Juanjo, está Samir Rinat, está Adicta al Color, que está todos los días con nosotros. Cecilia Valdés de Fernandini, la gran Cecilia, está con nosotros. Muchas gracias, Ceci. Esta charla va a ser muy interesante, justamente es que ellos son bastante complejos en el sentido de que son muy creativos. Me gusta dar estas introducciones porque, sobre todo en este caso, yo los conozco y yo sé lo tromes que son. Y bueno, además de que yo pueda dar una o dos referencias sobre ellos, su éxito profesional y sus galardones hablan por ellos. Ellos han participado hace 1 o 2 años en la Bienal de Arquitectura de Venecia, en Italia, trabajando un espacio con todos sus productos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de participaciones y reconocimientos hablan mucho más de su trabajo, más allá de lo que yo pueda decir. Así que, pues nada, ya estamos 6:05 de la tarde, miércoles 27 de mayo, y les doy la bienvenida a Diseño en Cuarentena. Y voy a proceder a llamarlos, que ya están listos para poder hablar con nosotros. Vamos allá. Les anticipo que Carl habla inglés y Charly habla español. Entonces va a ser un portuñol, perdón, un Spanglish bastante interesante el día de hoy. Ahí vamos a tratar de no salirnos mucho de la línea para para que todos podamos entendernos, ¿verdad? Así que ya los estoy llamando y les voy a dar la bienvenida a Carl y Charly, que ya están con nosotros en Diseño en Cuarentena. ¿Cómo están, chicos? Hola. Hello. How are you, Carl? I am fantastic. It's so nice to see you. Ah, it's nice to see you too. ¿Cómo estás, Charly, querido? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Súper felices de estar aquí contigo, acompañándote a distancia. A distancia, ni tan lejos ni tan cerca, digamos, porque viven acá no menos de 15 Exacto. minutos, pero bueno, no se puede, ahora las cosas han cambiado, ¿no? Hay que decir que hace mucho ya estábamos tratando, yo trataba de tenerlos acá y los invitaba y les decía, pero siempre Sí, no habíamos podido. no acabamos de coordinar, pero ya estamos aquí. Ya, lo logramos.
Así es. So, welcome everyone. This is Design in Quarantine, and this space is focused in invite top and I've been nervous to speak in English. Sorry. No, you're doing My great. first time to. In English, yeah, this is Spanglish situation. Vas a ver cómo nos va a salir re bien. Yeah. No, because I know her family and friends from Carl are watching the interview, or in the future in IGTV or YouTube can watch. So it's important. But yes, sí, ellos son pareja, trabajan juntos. Y para mí es un ejemplo maravilloso de que se puede trabajar y compartir la vida juntos y tener éxito, ¿no? Hemos tenido muchas experiencias muy lindas juntos, sobre todo en la última edición de Casacor Miami, que es lo que comentaba hace un poquito, ¿no? Así es. Entonces, bueno, ahora tengo que decir también que tuve la suerte de organizar un panel en Casacor el año pasado con artistas maravillosos con los que pude colaborar, y Carl fue uno de ellos, así que ya tenemos un poquito de experiencia, ¿no, Carl? We had that experience with a panel in Casacor. Yes, you're the one who gets me to speak. I don't usually speak too much. Yeah, I remember. I'm typically the spokesperson, but this time we're gonna let him speak. Yeah, you need to. Yeah. Sí le sale. Lo que pasa yeah, es cosa de sacudirse un poquito la pena. Sí. Muy bien. Entonces, bien. Edge Collection is a company focused in wallpaper, right? Basically. But you have another products. How born Edge Collection? No sé si nos puedes ayudar, Charlie, Carl, please be free to talk. Yes, how did the Edge Collection started? So we've been around since 2009, basically, as Edge Collections. We were Edge wall coverings, I think, when we started. I think the wallpaper aspect came from me when I was showing art, like in more personal work. The wallpaper became a way to show photography on a larger scale, as far as like installation-based works. And it was a time before digital photography was like, before you could actually do high quality, large enlargements from a digital file. So we would scan the film, and from the scans then make repetitive patterns and then make that onto the wall. And so I did installations in galleries that were kind of takeovers, but also that had a little more, I guess, like social impact. But then we kind of took that and brought it into the design element. So. Imagínate como la instalación y todo con la intención de exhibición, y eso como crece luego a traer ese approach, ¿no? A nivel de diseño interiores también, ¿no? It was like creating the wallpaper for exhibition purposes, and then that kind of pushed next to the next level, ¿no? Yeah, I mean, so Phoebe, who's not with us right now. But she's in. She's hey, I think she's here. So she is the co-founder of Edge Collections with me, with myself, and she has an interior design background. So we kind of merged those two worlds, and it kept going. But it's not exactly everything just wallpaper. Like we do textiles, we do tiles, we do art collaborations. We've even done, large scale sculpture, outdoor art in public places works, and it's kind of just like taken off and. Nice. I really wanna know before Edge Collection. I wanna know about you. You are a photographer, right? Yeah, by trade I'm a photographer. Correct. And you, for example, when you was a kid, you remember you like the art, you like this type of artistic things in your and to be in your life when you was kid. For sure. Art, dance, performance, specifically photography, like from a young age,
I can't remember I got my first camera. I think it was a fake Polaroid. And I take real pictures. And it was probably like, 3 or 4. And then I just remember going to the Detroit Institute of Arts. I'm from Detroit originally. And like my mom would take me there and I would just be super inspired with gelatin silver prints and black and white photography and street photography. And then in high school, I was also an athlete. So that's where that kind of strange dichotomy, like it's a strange mix. But in high school, between playing sports, I was always in the darkroom. I had one teacher who opened up the old yearbook darkroom and taught me how to develop prints and hand-develop film. And from there, I just... Who remembers that? Developing film. Basically lived there. And then instead of choosing sports, I went to art school and spent more time in the darkroom. Oh, wow. And that's it. Interesting. And after you decided to study photography and you start alone, right, with your career? Here in Miami or where? Where are you from, Carl? From Detroit, Michigan. Detroit. The Midwest. I went to art school there at Center for Creative Studies, College for Creative Studies it's called now. And also went to school here. I studied commercial photography and fashion photography and fine art photography. Wow. So I assisted fashion photographers for like ever, it feels like, throughout college and like shortly after, and then started shooting fashion. So we got to travel the world, like doing the most bizarre things with that world. But after that, I kind of went into doing more gallery stuff, and then now we're in this more like interiors commercial application for design. So nice. It's very interesting for me because you have a company now that have a commercial product, but they have a background with art. They are very artistic, and not only artistic. They have a production, a design. It's a very complex process. You want to talk about a little about that, please? Yeah, you mean the process of like from A to Z to make a wallpaper for us is, I guess, it varies because typically a lot of our stuff is photographic based still. That's how we started. So we do have a studio process where we're photographing elements, photographing textures. It's almost like building sculptures on set and then, reducing it back down and then sometimes repeating it, which is a lot of our original work was like that. Now it's kind of becoming more mural-like, but so from there we have, the digital process, then the process which is on screen, which is lengthy, and the editing, and then the production. So we produce on all kinds of things. We're trying to push the envelope on material-wise, from things that are visually textural, but also tactile. So something that you can see and feel. And that printing process, it varies. So we use eco-friendly solvent inks on like water-based inks on some of the machines. And then there's UV curable inks, which that process allows us to work with like metallic substrates and even print on like aluminum or mirrors or hard substrates. So it's now evolving into a little more recycled materials, which is what we're really trying to push. Yeah, it's a trend. But bueno, quiero parar un poquito y compartirle a la gente que se está conectando recién que estamos con Carl Pascuzzi y con Charly Delgado. Ellos son las cabezas de Edge Collection. Y esta entrevista es en inglés y un poquito de español ahí salpicado, porque Carl se expresa y digamos, expresa mejor lo que es y lo que hace en su idioma natal, que es el inglés. Y pues él
es un artista muy complejo y muy completo también. Y yo quiero compartir esto. Sorry, Carl, but I need to explain this in Spanish. Carl, para tener una pieza, por ejemplo, yo voy a nombrar el trabajo que hizo en Casacor conmigo el año pasado. Esa pieza, ese wallpaper que ustedes me proveyeron, nació de una fotografía que Carl tomó años atrás en México, en un arrecife de coral, porque el concepto de nuestro espacio era sobre los corales, el blanqueamiento de los corales, y esa foto él la intervino a través del diseño gráfico y creó yo no sé si digo algún término mal, me disculpan Charly o me corrigen, creó una trama y esa trama la adecuó a la gama de colores y eso lo pasó al material que es un wallpaper para exterior. Entonces, fue un proceso espectacular. Permítanme buscar en lo que les comento alguna fotografía del espacio, porque realmente vale mucho la pena verlo y entenderlo, que yo me quedé fascinado y enamorado con el trabajo de estos capos y de Phoebe, que también está por ahí acompañándonos. Sí, no, y sabes que yo creo que estás tocando un punto importante, es el material que logramos explorar y que logramos utilizar para la instalación que hicimos contigo, creando ese runway, ¿no? Ese pasillo y utilizando no nada más el diseño y la imagen, ¿no? Del coral. En este sentido fue adaptando. Y yo creo que esto es un punto importante destacar, ¿no? Cómo logramos personalizar un diseño que viene inspirado en un tema en específico. En este caso, cuando nos dijiste, no, miren chicos, nuestro tema el tema acuático, el tema del agua, estamos en un ambiente tropical y quiero traer este ambiente y bueno, las colaboraciones, ¿no? Collaborating with different artists es parte como del equipo, el trabajo en equipo que se termina haciendo con tu exhibición y en esta instalación en específico, bueno, el material que terminamos usando, que es un material específico y especial para exteriores. Y bueno, platicarles un poco el tema, además, el diseño y el espacio que escogiste, el reto que nos dieron, ¿no? Fue que tenía que ser para exteriores. Exacto. Y no era fácil. Es que, a ver, ¿cómo es la cabeza de un creativo? Que yo creo que ustedes van a entender y también todos los que están viendo van a entender. Uno primero lo piensa, ¿no? Y dice, yo quiero una línea azul que atraviese todo el jardín. Ahora, ¿cómo se hace? Ese es el reto. Entonces, fue realmente complicado para mí, antes de hablar con ustedes, encontrar un material. Yo dije, pinto el piso, busqué losetas color azul, busqué azulejos, o sea, fue todo un proceso. Gracias al universo llegaron ustedes, un día nos encontramos y les dije, chicos, ¿quieren ayudarme? Ahora, a todo esto, yo quiero decir que esto fue un trabajo contra el tiempo. To say that we were against the clock. Yes, we were against the clock. Sí, sí. Yeah, the stress. I was remembering now, 2 hours ago, the Carl face when we opened the roll. We checked, the color wasn't right. It was like, what? Bueno, justo detalles como ese, ¿no? Donde en la personalización del diseño, bueno, viene color, viene el colorway, ¿no? What kind of colorway this design can actually adapt to, personalize it to a project. In this case, the coral imagery, we had to personalize it. You had a very specific Pantone, a very challenging one as well. Oh, my Pantone was very specific because I told you, like, I want blue neon blue. And you told me, it's not possible. No, it's possible. More close. So it's a process, right? It's the process. And we go through this with all the designers as well. In a normal commercial project, let's say, no? Type of thing. This was for the exhibition. And we have great experiences actually developing projects with this approach, no? For the exhibit purposes. But then when it's also for actual usage, right? Like the actual commercial space, let's say, or residential, it comes kind of in the same situation where we're working together with the interior designer and we get those, las cláusulas, ¿no? Que el diseñador dice, bueno, en mi proyecto yo quiero lograr este sentimiento, quiero lograr este espacio, esta emoción. Los diseñadores les encanta trabajar con esto, ¿no? Una adaptación de un diseño que tenga que ver con
qué emoción da, qué color tiene, qué color palette. Y esto viene en el juego, ¿no? De poder, no nada más adaptar, bueno, te cuento, hacemos desde, como en el caso contigo, cuando nos dijiste, bueno, mi temática es esta, y de ahí desarrollar un diseño para el tema en específico. La ventaja de que como nuestros diseños son imágenes, es visual, ¿no? It's a visual aid type of approach on the design, where that can, you know, be so specific. And the interior designers love us for that. We can adapt to you guys. That's true. This picture is so funny because we was like, I don't know, in meters, 2-3 metros de altura en un andamio. We were way high up. Altísimo. Yeah. Trying to install the wallpaper in the ceiling. So, no, was amazing. But I need to say thank you again. I love how you used the wallpaper to create architecture. I think is what you did on that project. So it was cool. Yeah. No, transformaste la entrada del espacio, vaya. Claro, sí, no, eso requería el esfuerzo, digamos. Estoy buscando. No, y una super experiencia. Estoy buscando algunas fotos del resto, porque no quiero que la gente diga, solo hicieron eso con Jesús. No, ellos han hecho muchas cosas más espectaculares. Bueno, acordémonos un poquito del año anterior, de este año, ¿no? Que también participamos por primera vez en Casacor Miami, when we participated the first year. Yeah, ¿no? Fue la primera vez conjunta, ¿te acuerdas? Tal cual, Con exacto. Ricardo, que está aquí también, mira. Un beso para Angie, tal cual. No, una experiencia increíble de los diseñadores con los que tuvimos para colaborar y que tuvimos la oportunidad de compartir, ¿no? De all the designers we shared with during Casacor for the first time. An incredible experience, ¿no? People that are... The level is just... Ahí está. So cool. Y esta, bueno, justo ahí está el famosísimo Agave Rendezvous. Yeah. You want to tell them a little bit about it? Yeah, I mean, so Yeah, that was 2 years. yo quiero invitar a la gente a que por un momento vea la imagen y se imagine estar ahí parado con ese diseño que era, o sea, te transportaba, pero a tantos lugares. Y es que no solo lo hicieron en las paredes, lo pusieron en las paredes, en los cojines y en los rollers que nosotros tenemos en casa para como las cortinas. Todo era con el diseño y era una cosa que tú, wow, volabas ahí, ¿verdad? Sí, bueno, y el techo. And that was the old office. It was like a conference room that we took over. Just like, that's one of the things I really liked about that year is because we got to see the raw space and then really do a transformation. It was really fun. Yeah. Y la aplicación, ¿no? Donde el diseño, como dices tú bien, se aplicó no nada más a las paredes y sobre todo, en las paredes se cubrió en 2 materiales diferentes. En este espacio en específico, las paredes laterales eran en el papel tapiz de material reciclado, uno de los productos que comentábamos con toda esta intención de tener un toque de sustentabilidad, ¿no? Y la pared que otra sección del mismo cuarto con el mismo diseño aplicaron papel metalizado, ¿no? En wallpaper, metallic wallpaper. Que claro, crea que un genera ese efecto espejo, ¿no? Que te bota para arriba. Y justo luego el techo completo lo forramos también con el papel metálico que te daba el efecto de espejo que te amplía la altura del lugar, ¿no? Y aquí en la foto puedes ver como la cortina se refleja en el techo y parece como si fuera la continuación de la pared. Exacto. Pero en realidad es una pared de ventana que está cubierta con el screen, ¿no? De los rollers. Y estas son cortinas, además, que por primera vez las hicimos automáticas, ¿no? Mecánicas. Ajá. It was amazing. Like, you push the button and everything goes up. Sin contar que cuando uno iba al bar por abajo te pasaban una copita de tequila y todo, y te hacían tú salías... Era toda una experiencia. La idea fue crear una experiencia. Y bueno, el espacio como tal, la intención era que se utilizara como un lounge, ¿no? Exacto. Era un espacio de reunión, de un speakeasy type of approach, ¿no? Estaba un poquillo escondido también.
colaboramos con uno de los artistas con los que venimos colaborando de Los Ángeles, Gustavo. Uy, parece que les entró una llamada, pero eso pasa. Ahí estamos. Ahí estamos de vuelta. Sorry. So, la entrada al espacio tenía también su chiste, ¿no? Tenías como que encontrar la puerta y una vez que encontrabas la puerta y entrabas, bueno, te aparecía este espacio, ¿no? Es verdad. Por aquí, Marshall Marian está preguntando, Carl, if you can find or show maybe in your iPad if you have the original picture of this wallpaper. Is possible? ¿Del Agave Rendezvous? Sí, por ejemplo, para que ellos puedan ver de dónde salió y a qué llegó. Ah, ok, sí, te lo buscamos. Dale. Sí, Vamos a ver. Gracias, Marshall, Mariana. Y saludos, Mariana Marshall, desde Argentina nos están saludando también. Ah, qué lindo. Un saludo enorme hasta allá. Ajá. Hola, Marshall. Yeah. Jesus, the furniture in that room is Pedro Franco from Brazil. He's an amazing Brazilian designer. Brazilian. Yeah, that's true. Love him. And was commercialized for Ovo, right? Sí. Good. I don't know, Marshall, we'll have to send that to you because I don't have it with me right now. Maybe not this one, but I can. For example, this intervention, this space was in the last edition of Casacore, and you put your art in the elevators and in the halls, right, in the lobby. Yeah, so this was an installation we called Ethereus Verticus, and this is from a collection of wallpaper called Audrey, and it's all inspired by the Adriatic Sea and textures and castles and palazzos from Croatia all the way up to like Venice and Lido. Venice? Venice as well. And so that particular work is all done on post-consumer recycled materials, which made us very happy to be able to finally offer this as something that's going to be durable for a common or public area in a residential or a commercial environment. So we're super happy. Carl justo nos está comentando que, por ejemplo, yo tengo que compartir también que esta colección está inspirada en unas fotos que él tomó en un viaje en el que hicieron a Italia. Entonces, es bien interesante porque Carl está en un lugar, toma una foto que le parece cool. De pronto llega a su taller, a su oficina, la interviene y salen unas colecciones, pero espectaculares. A ver, aquí hay, no sé. So that is Flex, who I don't know if he's watching, but he's incredible contemporary tape artist from Los Angeles. And we've been working with him on collaborating on wallpapers, and I guess since 2016. He had a couple of shows here in Miami that we did at Island Gardens. I don't know if you've been to the marina there. Really beautiful across the water from the Perez Museum. And so this particular photo is from Scope. We did a solo project for him at Scope 2017, I think, on South Beach during our Basel 2017. And this is in Venice, right? Yeah, that's at Palazzo Michiel in Venice. And that was during the Architecture Biennale for a project for the European Cultural Center. They do every 2 years, actually it's art and then architecture, but it's always called time, space, existence. So the theme of their exhibition is that, and we were able to take over a space inside this 14th century, 15th century Palazzo Michiel. It's absolutely beautiful. And what was the inspiration for this design? So this piece actually, based on the theme of their show and with us being in Miami, at that point, this was 2016, I think. I don't know if you were living here yet. The Venetian Causeway was under complete chaos and construction.
And so we kind of drew these parallels. We brought debris and things into the studio from the construction of that project, photographed it, recreated these patterns that are kind of, you know, overscale, produced them back on metallic, and then brought them into... No, it's different. Sorry. Oh, that's okay. No, and something interesting. En este espacio, por ejemplo, presentamos el papel metálico, que hacía obviamente referencia al hecho de que los objetos que se fotografiaron para crear el diseño son materiales que, de determinado metalizado, ¿no? Metálico. Entonces, lograr como reinterpretar visualmente el efecto del objeto como tal y la mezcla de los objetos de construcción, ¿no? Materiales del día a día que se utilizan en cualquier obra de construcción, convertidos en un diseño super high luxury, ¿no? Para lograr un espacio que tenga ese tipo de cualidades, ¿no? Que sea un espacio digno de un palacio, ¿no? Sí, claro, porque esto fue en el Palacio, ¿cómo es el nombre del palacio? Michiel, Palazzo Michiel. Palacio It's Michiel, right on, en Venecia, sobre el para la canal. Bienal de Arquitectura de Venecia. Y Carl con Edge Collection participaron en esta edición, que fue ¿hace cuántos años, Charly? 2016, fue una exhibición, no, 17. 16, 17. 2016 architecture. So 2016, por ahí va, por ese año. Ok. Y en ese entonces, bueno, coincidía que en Miami había una cantidad de construcción desesperante, de que tu skyline se veía lleno de grúas, ¿no? De construcción. Y ahí fue donde vino un poquito la idea. Y luego, además de lograr el plasmar el diseño en papel tapiz, cállate que el reto además fue cómo tapizar un cuadro, o cómo tapizar un espacio, una habitación, donde no puedes poner el papel tapiz en la pared. Claro. Uf, ¿No? Porque este es un espacio donde el lugar no te permitía, son paredes de antaño que no podíamos tocar, y bueno, por ahí vinieron ese tipo de retos, ¿no? Cómo lograr la instalación y la exhibición del material sin necesariamente tapizar como ¿Cómo tal lo el hicieron? papel. Cuéntanos, porque ya nos metiste la duda. Fue un truco ahí que tuvimos que desarrollar la gente que nos ayudó también a la instalación. Bueno, fue todo un show, la verdad es que se logró, pero bueno, hubo que construir unos marcos, vamos a decir. Claro, como unos bastidores. Imagínate unos bastidores detrás para lograr expandir el rollo y plasmarlo sin necesariamente tenerlo que pegar a la pared como tal, ¿no? Wow. Pero bueno, eso fueron parte de los retos que venían con el tener que poder exhibir en un espacio como ese. Y a la derecha ves el mueble, ¿no? Que está aquí arribita mío, abajo mío. Ese fue un beanbag. Bueno, hicimos el material. Estaba creado de un material que es recycled polymer, pero era plasmar el diseño en textil, ¿no? Y en un material que fuera capaz de poder convertirse en esa como funda, vamos a decir, que se convertía en el mueble como tal. Y estaba, bueno, quedaron increíbles porque la gente entraba al espacio y tenían esa oportunidad de la experiencia de ahora sí que a disfrutar, ¿no? Sentarte en el sofá, un beanbag que es súper cómodo, de esos difíciles de levantarte. Una vez que te sientas... Yo tengo uno aquí. I think you were talking about how we couldn't touch the walls. Yeah. Okay. Yeah. So he mentioned we weren't able to touch the walls on installation because we're obviously wanting to protect the life of this palazzo. But so afterwards, we do have behind the scenes in pictures, and it's really comical watching this thing being installed. Thankfully, the installer help from Venice, amazing team. But the actual furniture pieces, there's two of them. There's also a mirror piece and then another wall that's not in the photograph. But the European Cultural Center, they work with refugees, Syrian refugees, to keep them working through the entire length of the Biennale. So those actual chairs went to them and to two of the workers that wanted to keep them for their rooms. So Nos salía they were mejor super comfortable. poder donar el mueble y que lo pudiera utilizar. Para nosotros fue lo máximo el saber que a fin de cuentas el mueble como tal que terminan siendo one of a kind, ¿no? De esos muebles o de creaciones de productos que hace uno tipo prototipo y quedan espectaculares.
Ajá. Y finalmente los terminamos donando. En lugar de hacer el shipping y reenviarlos a Estados Unidos, los terminamos donando. Se quedaron allá en Venecia. Y hoy día, bueno, tenemos la fortuna de saber que se los quedaron los refugees, ¿no? Que son los que hoy día al final, los ganones al final que terminan disfrutando del producto fueron ellos. Qué lindo, qué bonito. Yo quiero mostrar este otro diseño para que la gente pueda ver que tiene, o sea, no son solamente diseños como de repente geométricos o equilibrados, digamos, en composición, como hemos visto en algunos que hay un centro y todo parte. Este, por ejemplo, es un poco más libre y un poco diferente también, ¿no? Eso, dentro de los diseños vas a encontrar que hemos explorado un poquito dentro de un diseño repetitivo, ¿no? Que se crea en un pattern, ¿no? En un diseño que se repite y se repite, a uno más tipo muralismo, ¿no? Donde se termina siendo una imagen que se adapta a la extensión de la pared, creando este producto final de muralismo, tipo, ¿no? Uh-huh. O atrás, por ejemplo, este que tenemos atrás, donde puedes... Ahí ustedes, ¿no? Este es un material donde el papel o sea, el material como tal tiene textura y se siente cuando pasas la mano. Y bueno, tiene sentido además la imagen, que es de roca, entonces es claro. esta intención, ¿no? De crear parte de la experiencia, no nada más lo visual, también termina siendo táctil en ese sentido, ¿no? Este a mí me encanta. Este proyecto. Es algo, I really like this type of design, Carl, because have the power to invite you to flow. I don't know how to explain, but it's amazing. Well, you like plants and you have a green thumb. I love so plants, yeah. This is very much in your alley, my friend. This is the philodendron. It's a homage to the philodendron. As you know, the tropical plant iconic of Florida. So that's an exhibition that was at the Wolfsonian. At Wilsonian FIU on Washington Avenue on South Beach. Have you been at the museum? I don't know. Really it's nice. A collection of Mickey Wolfson. It's fantastic. You can find anything from a toaster to, a car, posters. You could spend hours and hours and just get lost on every floor. And this particular exhibition was curated by Christian Larson, and it is everything pertaining to the philodendron plant. Amazing. Wow. And so when you came off the elevator, I think on the 9th or 10th floor, this greeted you, and you can walk through it. It was housing books that are actually temperature controlled. These are rare books. I'm not sure on loan from which museum, I can't remember. No, from the Botanical Garden. Some of those are etchings from, I think, Fairchild, and then I'm not sure what the book on the right was, but it was really special exhibition, and it had everything from like contemporary to, there was like Dorothy Draper wallpaper. So when you turned the corner, you got to see like the famous Beverly Hills Hotel style version of kind of like what we're presenting here. Yeah. This is a little bit more of a contemporary take. Amazing. But also the space, no? So let's talk a little bit about the challenge. In this case, as you can see, this wall was like a tunnel. It was literally like a framed tunnel that you could walk through it. So the design here, actually, if you had the chance to actually visit the exhibit, when you walk through that door entryway type of approach, if you like, next to the boxes, the design bleeds in a way that makes sense. So like the inside of that kind of doorway, it's a little different, but like specifically following the pattern and the design adapted to that type of wall, which in this case was like a tunnel. Yeah. No, but for real, I can invite the people to imagine how from that philodendron picture, Carl can design and redesign and have this amazing product. So it's completely amazing. It's awesome. Yeah. Thank you. So you let us know the inspiration and we'll work with you. Yeah. Okay, this one, so here it is. Yeah, so that's in real life now. I mean, they're both in real life, but this is
an application of where something from that museum exhibition was taken into reality. Outside, right? This is outdoor, yeah. This is outdoor. And this is at Island Gardens, which is on the MacArthur Causeway behind the Miami Children's Museum. For those locals in Miami, they know where it is. And we love to talk about this because it's like survived, I don't know how many hurricanes now. Already. And it's been the best test of an outdoor wallpaper and how it survives archivally, like amongst the elements. In Miami, I think we have probably with the salt air and storms, it's, you know, it's a very good test. Yeah, consider this is a place that is waterfront. O sea, el lugar como tal, la fachada de este edificio como tal, es las oficinas de la Marina. Y estas están enfrente del agua. Entonces, las condiciones climáticas, te imaginarás. No, acá en Miami. Factores que... Pero bueno, fue justo nuestra primera oportunidad de utilizar el material que usamos para tu exhibición también, para tu lobby, donde era un material diseñado específicamente para exteriores. Entonces, hoy día, el poder... La tecnología, la verdad es que ha avanzado de una manera y los materiales con los que podemos jugar, o sea, es impresionante. Desde material para exteriores, como papel tapiz como tal, o hasta este tipo de ejemplos donde estamos haciendo la impresión del diseño en azulejo. O sea, para que entendamos bien, lo que ustedes han hecho aquí es en las cerámicas, en los porcelanatos que la gente instala normalmente, que tenemos en los baños, en las cocinas, ustedes imprimen sobre ese material y al final el diseño que tienen no solo se limita a una pared, digamos, en la sala o en el dormitorio. Tú puedes meter el arte a los baños. Y hay una foto aquí en unas duchas, si no me equivoco es esta, ¿verdad? Este espacio es el mismo. La foto anterior y esta son, y esta también. Esa es la regadera. Exacto. Entonces lo que hacen es, el diseño lo hacen una continuidad y va en el piso, en la loseta, en la pared, en la loseta. Puede, o sea, donde ustedes quieran instalar este material, adentro, afuera, humedad, seco, como sea, ¿cierto? Yo lo pondría más como la selección de materiales que en conjunto crean el espacio como tal. Aquí puedes ver, por ejemplo, el piso está hecho en cerámica, porcelanato de cerámica. La pared a tu izquierda, con el diseño más blanco, vamos a decir, con los diamantes azules, ese es también tile, como tal, es cerámica, porcelanato. El piso luego fue en mosaico, en secciones, fue cerámica de mosaico y cerámica de porcelanato. Y finalmente, si me regresas un toque la imagen pasada, donde ves la regadera, esta pared curva, esta, sí. Esa pared curva fue un challenge tremendo, porque es una regadera de 30 pies de alto, papá. Entonces, ¿esto qué pasa? En la estructura de este proyecto residencial, los dueños crean este espacio como su baño, ¿no? Que está al lado de la piscina. Y para cubrir este espacio y mantener todo este diseño con continuidad, se aplicó el material que usamos anteriormente en Island Gardens, que es un papel para exteriores. Y en este caso, como era una regadera, considerando factores de humedad y de todo este rollo que se tienen que considerar en este espacio, fue como se terminó logrando este efecto, donde Carl crea un diseño donde, en este caso, un muro de 20, 30 pies de alto se convierte en una regadera. Increíble. Wow. Permítanme compartirles, por aquí tengo algunas otras fotos. Bueno, perdón. Aquí está padre el ejemplo donde esta fue una exhibición que logramos participar cuando Maison en Objet, en Miami, en la edición de Miami, crea esta exhibición en el Design District. Entonces, tuvimos este espacio y aquí fue donde presentamos por primera vez la combinación de estos diseños que en conjunto se crea un espacio increíble. Y de ahí vino la inspiración para luego el baño que se creó después, que son las fotos que vimos ya. Es verdad. Estoy buscando por aquí estas, que son las... O sea, a ver. I'm going to let Carl take this one up because this is one of the recent projects. Yeah. And we're very, ultra, super proud.
Yeah. Yeah, I am a little sad because the picture can't show how amazing is the space in general. But where is located this project, Carl? So this is Harriet's Orlando Ballet Center. It's in Orlando, Florida. It's Amazing. the new training facility school for the Orlando Ballet, and also school where the company dancers, the professional dancers, train. Mm-hmm. It's a really fantastic, like, state-of-the-art facility. They just completed, after getting final funding from a woman named Harriet Lake, who was main benefactor for the ballet and unfortunately passed away. So she gave like the remaining how many millions of dollars to see the project fulfilled. And finally, I think it was December was the opening of 2019. 2020 comes along, and we still haven't been able to get the professional photos of the final project, and then quarantine happened. So we're hoping that we can get back in there soon. But the organization there is super amazing, and these images are from the student corridor, which spans 500-600 feet long, and well, maybe not that, like 300. And all in together is close to that much. It basically is seven murals that make up the entryways to the studios, the ballet studios, and those studios are on the water. Like it's on the lake. It's really gorgeous. So, in order to make this work, we went up for a 3-day photo shoot with the company dancers and also some of the students. Of all age ranges, from I think the youngest might have been like 6 or 7. Well, we had a toddler, like a 4.5 years old toddler ballerina, so cute. And all the way up to the professional dancers that are here in this photograph. Oh my gosh, what an experience! Like actually co-working with the dancers, an incredible experience. Yeah, because you part of the process to create these designs was to take photographies for the dancers moving. So these pictures are Carl take the pictures in the reality. We went up. I mean, our creative team, Phoebe, Charlie, me, we went up. We staged a production, and it was a studio shoot. So we had the lighting and the assistants and the computers, and professional, just like photo shoot. Full on. We went full on. Yeah. Super fun. I was talking with you, and you told me, no, we are in the I don't know, 4 days in Orlando taking the photos, and I don't remember. Yeah, and it's just like unfortunately, with the whole quarantine, we had a pause with that, but they are just such great people and just super talented. The artistic director, Robert Hill, is amazing. He was from American Ballet Theater, danced there for years, and unbelievable. So this is actually something that stemmed into what you saw in those photographs, right? The background. And it kind of gave this fluid motion of like, kind of mimicking the motion of people in dance, but look. Lo que comentaba Cecilia hace unos minutos, Jesús, ¿no? Donde los diseños, como lo describía ella, pueden estar instalados en un espacio donde te crea esta sensación de que estás rodeado del caleidoscopio. Justo quería decir eso. Cecilia Fernandini es una de las mejores diseñadoras de Perú, reconocidísima, y estamos honrados de que esté con nosotros aquí. Pero ella decía que yo estaba pensando cómo se dice caleidoscopio en inglés, porque no quería decirlo en inglés para que Carla entienda, pero no sé cómo se dice. Es igual. Pero kaleidoscopic approach. Es totalmente cierto. Y justo quería poner esa foto para decir ese comentario. Bueno, y es lo que decíamos, ¿no? Y era parte como de lo que quería traer a la conversación, donde la diferenciación, ¿no? En este caso, para Casa Core, fue más o menos esa intención. En el proyecto con Orlando Ballet, en este caso, bueno, no nada más que era
decorar los pasillos era, este es un lugar de entrenamiento de atletas, ¿no? Y tiene que ser un lugar donde estos chicos entran, entrenan horas y salen de estos salones y se encuentran esto en el pasillo. Entonces, quisimos crear un espacio que tuviera esa sensibilidad. Entonces, que creara un espacio zen, ¿no? Algo más como de tranquilidad, ¿verdad? Y que tuviera el tema de los bailarines, ¿no? En este caso, que vienen a ser profesionales ellos del también, ballet. ¿no? Porque muchos de las fotos son de ellos mismos. Exacto. Entonces, una vez que se logró la instalación, una de las experiencias muy lindas fue justo luego verse ellos, sabiendo ellos que participaron en el estudio de fotografía con nosotros y demás, y después ver su silueta plasmada en un mural al tamaño real, bueno, fue así como... Entonces, ¿qué creó esto? Un sentimiento de grupo, o sea, el equipo que hoy día son estos profesionistas de ballet en Orlando, no tienes una idea, tienen un equipo increíble, pero el espacio ahora donde hoy día entrenan, o entrenarán, una vez que regresemos de la pandemia, bueno, va a ser, tiene este toque, ¿no? Entonces, a diferencia, por ejemplo, de la foto anterior donde veíamos el Little White Lines Design en su estado natural, en la adaptación para el proyecto del ballet, del Orlando Ballet, se le puso esta tonificación como de arcoíris muy, muy difusa, vamos a decir, ¿no? Muy, o sea, se siente, se ve, pero no es tan obvio. O sea, no es not a rainbow in your face, ¿no? Es en realidad un espacio que tiene esta degradé y conforme vas avanzando el pasillo, el color va cambiando, pero muy sutilmente, y los chicos mismos cuando salen de entrenar y que cuando vieron el resultado final, nos compartían eso, decían, chicos, qué bueno les quedó, porque la verdad es que a veces salgo y me siento en el pasillo nomás como a relajarme, porque aquí es donde me puedo relajar. Y eso era lo que queríamos lograr. Y eso era lo que era la intención con el diseñador cuando se puso esto en tema, ¿no? Entonces, es eso. Nice. And for example, here in Miami is very usual to have this big, ¿no? Esas columnas enormes. Y this is a good solution for this little problem, right? Yeah. These columns exist on 60 floors of this building. Yes. Like anyone else, any other unit that kind of need to transform your column, that it's like in the middle of your living room, we can help. Yeah. And for example, this is flowers in the design. This is a series of, we call it Drifter, and it's actually macro photography of different insects. So it's butterflies. Oh, butterflies! Amazing. Mariposas, alas de mariposa. And this is a real project, right? All of these are. This is no, because it looks like a render. It looks perfect. Yeah, this was one of those situations where the render looks almost as good as the real picture. Yeah. This project is in Indianapolis, Indiana, and it is a Le Méridien brand hotel, but it's done in a redo of a historic building. And they wanted to kind of pay homage to the location. So this is a little different than typical of what we do, but this is, we actually merged vintage maps along with like a Google Earth presentation. And so you're actually seeing from your bed the site plan of where the hotel sits. Wow. And can we speak about bespoke, okay? It's incredible. Now, when you go to the Instagram of the hotel, you see the guests taking their photos in their bedrooms, in their suites, because they love the wallpaper and the effect that it gives. So you get up. So we were happy enough to find out people taking their selfies or their photos in the room because they were trying to show in their picture the background, no? The actual wall behind their bed. Yeah, a lot of people jump on the beds there in Indianapolis. Super fun. I'm like, oh my God, I want that photo. And this is the There's Adri. Yeah, Explain. This is from the same series that we have behind us. And that's a recent project. It's a
residential bathroom. This is called Castles, I think. Yes, Castles is that print. But that's actually from textures that we did in Venice also. Mm-hmm. Guys, and in this we are case, talking almost 1 hour. What? No, it's perfect. But I love this type of conversations. And I want to put this picture now because I really love this this moment, this memory. Thank you, Dulce. Saludos, mi amor. Es mi mamá, Dulce es mona. Ay, mi amor, gracias. Te amo, mami. Que es la primera en entrar y la última en irse. Oye, mi mamá también nos está saludando desde Veracruz y mi papá también. Oh, Saludos a Veracruz, ay, a toda la familia. Eso es lo máximo, ¿eh? Se le quiere mucho aquí en Miami. Good. Cuernavaca, mira, ay, de Guarabi, mi amor. Saludos, chicos. Sí, muy bien. Well, Carl, I had question to you, but I prefer to talk with you about your art with pictures because I think in this case it's more visual and the people can connect more faster. Sorry for my English, everyone. Nah, dale, mi amor. When I put the picture and you can explain, you know, the concept, the history. So it was very nice to have you guys. Oh, thank you very much. This was fantastic. You always get me out of my shell. He's out of his shell always. A mí me cuesta un trabajo. Bueno, ahí les manda saludos desde Ciudad de México. Pequeños Altamontes que está con nosotros casi todos los días. ¿Qué dicen? A ver, Jesús, great interview. Thank you for this. Oh, thank you. Thank you everyone for tuning in. Gracias por acompañarnos, chicos. Así es, nos quedan 2 minutitos. Phoebe, besos, Phoebe. Kisses. Linda. Sí. Pues nos queda, we have 1 minute more. So if you can say something more, maybe focus in this quarantine or something, feel free, please. I mean, for me during quarantine, it's just been like working at a pace that I think is what we deserve, kind of thing. Like we're always so tied up with next to the next to the next to the next. So I've been taking advantage of you know, like really trying to make each specific thing with a little more intention. And that's how I hope to plan to move forward. And I just think that everyone's got to, there's got to be a bright side to this, and I'm just hoping that that's what will happen. We've got to look at the positive. Nice. Thank you. Y Charly, ¿quieres compartir algo? Tenemos 1 minuto, ya me salió el minutero. Sí, claro que sí. Bueno, igual aprovecho para saludar. I want to say hi to Clarissa, who we've been working with as well. She understands a lot of what we explain. She thinks that we're on vacay all the time. It's because we're in Miami. No, pero yo creo que es un poquito esto, ¿no? La fortuna de poder trabajar en una industria que nos permite hacer este tipo de diferenciaciones, ¿no? De aplicarse, adaptarse a la situación, y dentro de tus otras conversaciones con los otros profesionistas, yo creo que todos estamos de acuerdo en que esto nos dio la oportunidad como de agarrar freno, ¿no? Frenar un toque, ponerse las pilas en mentalizarse un poquito a proyectos a futuro con éxito. Y es eso, ¿no? Yo creo que tener siempre la mente positiva de que viene un éxito de manera diferente hoy día y adaptarnos a ese nuevo normal donde, pues no perder conciencia de que realmente el virus todavía está allá afuera. Gente, por favor, protéjanse mucho, no se descuiden. Y es eso, ¿no? Seguir para adelante, siempre con la mente en positiva y pues echarle ganas, no nos queda de otra. Es cierto. Queridos amigos, tengo que decirles gracias. I need to say thank you and bye. We talk after. Thank you. Thank you, guys. It was a pleasure. Thank you, everyone. Bye, Carl. Thank Ciao. you. Chicos,
Me quedan 25 segundos. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Thank you guys, thank you everyone. Mañana nos vemos con Teresa Cabello, aquí en Diseño en Cuarentena, artista venezolana reconocidísima. Así que nada, nos vemos mañana. Besos a todos, que la pasen lindo. Chao.